es una copia falsa. Las palabras, pronunciadas con voz tranquila pero clara, rasgaron el solemne silencio del ático como un hielo. Lo congelaron todo, la mano del anciano multimillonario suspendida sobre el documento sobre la transferencia de $380 millones. La sonrisa condescendiente en el rostro del comerciante de arte e incluso las motas de polvo que danzaban bajo el rayo de sol que se colaba por la ventana panorámica con vistas a la ciudad. Todas las miradas se dirigieron al origen del sonido. En la esquina, junto a la mesa de servicio, se encontraba una frágil chica de piel oscura, de unos 17 años, vestida con un sencillo uniforme oscuro. Kaya, la hija de la criada, aquella a quien nadie aquí debía ver ni oír. Su madre, Lena, estaba junto a la puerta y palideció como si la hubieran desangrado. El horror en sus ojos era un grito silencioso. El mundo se derrumbaba. Su única fuente de ingresos, su frágil estabilidad, su futuro. Todo se iba al garete por una palabra descuidada de su hija. Pero Kaya miraba fijamente al dueño de la casa, el señor Elias Warfield. No había miedo ni insolencia en su mirada, solo una confianza fría e inquebrantable. ¡Mu! Pero apenas unas horas antes, nada presagiaba problemas. El día comenzó como siempre. El ascensor, silencioso como un fantasma, los llevó a él y a su madre al último piso de un rascacielos, a un mundo que parecía sacado de una revista de moda. «Calla, por favor», susurró Lena, ajustando el cuello de la blusa de su hija por 100ª vez. «Hoy es un día muy importante para el señor Warfield. Habrá invitados. Tu tarea es ser una sombra. Ayúdame en silencio. No me mires a los ojos. ¿Me oyes?» «Te escucho, mamá», respondió Kaya en voz igual de baja, sin levantar la cabeza. Se sabía las reglas de memoria: ser invisible, ser silenciosa. Su existencia allí dependía de lo bien que pudieran desaparecer en el lujo. El ático los recibió con un silencio fresco y el aroma a madera pulida. Todo era demasiado grande, demasiado limpio, demasiado caro. Kaya ayudó a su madre a colocar las copas de cristal en las mesas, asegurándose de que cada una estuviera en su lugar, con la separación justa. Sus movimientos eran precisos y fáciles, perfeccionados por años de ayuda silenciosa. Apenas había visto al dueño de la casa, el señor Elias Warfield, un magnate de los medios cuyo nombre aparecía constantemente en las páginas de las publicaciones económicas. Parecía de cerca un hombre mayor y cansado. Sentado en un sillón junto a la ventana, contemplaba la ciudad con la mirada perdida. Una profunda y antigua tristeza se reflejaba en su postura. Kaya sabía por su madre que hacía un año había perdido a su padre, con quien había sido muy cercano. Desde entonces se había vuelto aún más retraído, y su única pasión era la colección de antigüedades que su padre había empezado a coleccionar. «¿Quiere comprar algo especial en memoria de su padre?», susurró Lena, pasando con una bandeja. «Dicen que es algo increíblemente valioso, así que no hagas ruido hoy, hija, ni un solo movimiento innecesario». Los invitados llegaron alrededor del mediodía. 2 hombres trajeados, obviamente abogados o asesores financieros, y el invitado principal, el comerciante de arte Adrian Finch. Finch era el polo opuesto de Warfield, alto, con un cabello perfecto y una sonrisa depredadora, irradiaba energía y satisfacción. Se movía por la habitación como si fuera suya. Su mirada se deslizaba sobre Kaya y su madre con el sutil desdén que se le da a los muebles. Eran parte de la decoración, nada más. «Elías, mi querido amigo», rugió apretando la mano de Warfield con fingida cordialidad. «Hoy es un día que pasará a la historia de tu familia». Colocó un pequeño estuche de cuero oscuro sobre la enorme mesa de roble. Lo abrió con una pausa dramática. Dentro, sobre un fondo de terciopelo, yacía un manuscrito antiguo, varias hojas de pergamino amarillentas por el tiempo, cubiertas de tinta descolorida. «Aquí está», dijo Finch.
casi en un susurro, con una voz triunfal y metálica. El diario perdido de Thomas Paine. No es solo un diario, sino sus reflexiones personales sobre el futuro de la República, escritas en sus últimos años. ¿Sabes cuánto lo admiraba tu padre, Elías? Lo consideraba la verdadera voz de la revolución. Los ojos de Warfield se iluminaron. Algo infantil, casi olvidado, brilló en ellos. Se inclinó hacia adelante con cautela, como si temiera respirar. Sus asesores también se inclinaron hacia adelante, conteniendo su respetuoso asombro. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Hemos hecho todas las pruebas, continuó Finch, mirando la sala con aire triunfal. La datación por carbono confirma la fecha. La composición química de la tinta coincide con la época. La escritura coincide con las muestras de los archivos. Es el original, el último de los grandes artefactos de los padres fundadores que se creía perdido para siempre. Contó una historia fascinante sobre cómo el manuscrito permaneció en secreto en manos de una familia europea, se transmitió de generación en generación, y cómo fue encontrado milagrosamente y devuelto a su tierra natal. Su voz hipnotizaba, arrullaba, te hacía creer cada palabra. Calla, de pie en el rincón más alejado de la sala, junto a la mesa de bebidas, también escuchaba. No pretendía escuchar a escondidas, pero las palabras simplemente fluyeron hacia ella. Vio cómo el rostro del señor Warfield cambiaba. La máscara de cansancio y tristeza se desvaneció, dando paso a una emoción temblorosa. Ese pergamino amarillento era más que una simple compra costosa para él. Era un vínculo con su difunto padre, una forma de honrar su memoria, de hacer lo que él mismo no había tenido tiempo de hacer. Lena le indicó a su hija que recogiera las tazas de café vacías. Kaya se movió en silencio por el borde de la sala, intentando mantenerse en la sombra. Al pasar junto a la mesa, su mirada se detuvo un instante en el manuscrito. Y vi. Era un detalle diminuto, casi imperceptible, algo que solo alguien que supiera dónde mirar podría notar. Un rayo de sol, en el ángulo justo, iluminó momentáneamente la textura del pergamino. Y allí, en lo profundo de la hoja, apareció una marca de agua apenas perceptible, la imagen de una pequeña corona sobre martillos cruzados. A Kaya le dio un vuelco el corazón. Se quedó paralizada, casi tirando la bandeja. La voz de su abuelo apareció al instante en su cabeza, su voz potente y cálida que olía a papel viejo y pegamento. La verdad siempre está en los detalles, niña, dijo, sentado en su pequeño estudio, repleto de libros viejos. La mayoría de la gente es demasiado perezosa o impaciente para buscarlos. Ven lo que quieren ver, pero el papel no miente, solo hay que aprender a escucharlo. Su abuelo, Samuel, era más que un simple encuadernador. Era restaurador, artista y un guardián de historias. Podía determinar la edad de un libro por su olor, el país donde se había fabricado por la textura del papel. Le enseñó a Kaya todo lo que sabía. Le mostró cientos de muestras de papel. Le enseñó a distinguir las marcas de agua de diferentes fabricantes y le explicó cómo cambiaba la composición de la tinta a lo largo de los siglos. Y esa marca de agua, la corona sobre los martillos, la recordaba con exactitud. Su abuelo se la había enseñado en muestras de papel de Francia, de la fábrica de papel Duchesne. Habían empezado a usar esa marca. ¿Pero cuándo? Su memoria, útil y aguda, le sugirió la respuesta. No antes de 1870. Y Thomas Paine murió en 1809, casi 70 años antes. Un escalofrío recorrió la espalda de Kaya. Volvió a mirar la mesa, el rostro encantado del señor Warfield, la sonrisa petulante de Adrian Finch, los abogados que ya estaban preparando los documentos para la firma. 380 millones de dólares. Por una cosa bella, hábilmente ejecutada, pero aún así una mentira. Miró a su madre. Lena asintió levemente, como diciendo: «No te quedes ahí parada y ve a la cocina».
Su rostro estaba tranquilo, pero Kaya sabía en qué estaba pensando, en las facturas, en el alquiler de su pequeño apartamento, en que no debía perder su trabajo. Kaya retrocedió un paso, adentrándose en la sombra protectora. Le temblaban las manos. ¿Qué debía hacer? ¿Callar? ¿Dejar que ocurriera este engaño? No era asunto suyo. Allí no era nadie. Solo la hija de una criada. Una palabra y ella y su madre quedarían en la calle. ¿Quién le creería? Una sirvienta contra un famoso comerciante de arte con su pericia y análisis. Se reirían de ella. La destruirían. Ya casi estaba en la puerta de la cocina. Casi se convenció de que era lo correcto, a salvo. Pero entonces volvió a ver el rostro del señor Warfield. Tocó suavemente el borde del pergamino con 2 dedos, y en ese roce había tanto anhelo y amor por su padre, tanta esperanza de encontrar consuelo, que el corazón de Kaya se encogió de dolor. Finch no solo estaba engañando a un hombre rico, estaba negociando con el dolor y el recuerdo de este anciano solitario. Y de nuevo la voz del abuelo resonó en sus oídos. Nunca dejes que una mentira triunfe, Kaya. Sobre todo, la mentira que pretende ser historia. Es la peor traición. Se detuvo. Su mundo interior, paralizado por el miedo, hacía apenas un segundo, se llenó de repente de una determinación resonante. Sabía lo que tenía que hacer. El mundo se redujo al frenético latido de su corazón en sus oídos. Cada latido resonaba con fuerza, ahogando el suave zumbido del aire acondicionado y el crujido de los papeles sobre la mesa. Entrar en la cocina, esconderse, fingir que no veía nada, que no entendía nada. Así sería más fácil, sería lo mejor para ella y su madre. Lena, de pie junto a la mesa del fondo con bebidas, captó su mirada. Había una súplica silenciosa en sus ojos, un grito de desesperación que solo una niña podría entender. «Por favor, calla», decían sus ojos. «Ahora no, aquí no, sé invisible». Kaya asintió, haciéndole saber a su madre que todo estaba bien, y retrocedió lentamente hacia la puerta de la cocina. Sentía los pies como plomo, y casi la perdía de vista cuando escuchó la suave voz de Adrian Finch. «Elías, no solo estás haciendo una compra», dijo en voz baja, casi con intimidad. «Estás devolviendo una parte del alma de tu familia. Tu padre estaría inmensamente orgulloso». La frase golpeó a Kaya como una bofetada. Una mentira pegajosa y venenosa envuelta en hermosas palabras sobre el orgullo y el recuerdo familiar. El taller de su abuelo apareció de nuevo ante sus ojos, pequeño, lleno de estanterías hasta el techo, con olor a cuero, cola de madera y polvo de siglos. Tenía unos 12 años. Su abuelo sostenía 2 cartas casi idénticas, supuestamente escritas por la misma persona. «Mira, pajarito», señaló con el pulgar el trazo de la pluma. «¿Ves cómo tiembla la línea? El hombre que falsificó esto se esforzó mucho. Pensó en cada letra, en cada rizo. Y cuando un hombre escribe de verdad, no piensa en letras, sino en palabras. La mano vuela sola. Una falsificación siempre se delata por su esfuerzo». Y además, le acercó la carta a la nariz. «Huele a miedo. Miedo a ser descubierta». Kaya se asomó por la puerta. Adrian Finch no parecía asustado. Al contrario, era la viva imagen del éxito. Estaba de pie, ligeramente reclinado hacia atrás, con una mano en el bolsillo del pantalón, y observaba con una sonrisa cómo el abogado le acercaba una carpeta de documentos al señor Warfield. «Todo está listo, señor», dijo el abogado con tono formal. «Por favor, léalo y firme aquí». El señor Warfield asintió, no miró al abogado. Su mirada estaba fija en el pergamino. Extendió la mano y tomó una pesada pluma dorada de la mesa. En ese momento, Kaya notó que le temblaban los dedos. No era el temblor de un anciano, era la emoción, la profunda y sincera emoción de un hombre que creía estar tocando un milagro, un fragmento de la vida de su padre. Y en ese momento, Kaya comprendió que su abuelo tenía razón. Finch no vendía papel, vendía emociones,
había encontrado la herida más profunda en el alma de este anciano y le había ofrecido una cura falsificada a un precio exorbitante. El miedo volvió a subirle a la garganta como una ola de hielo. ¿Qué podía hacer? ¿Qué diría? Disculpe, pero mi difunto abuelo encuadernador me enseñó sobre las marcas de agua. La echarían antes de que pudiera terminar la frase. Finch la destrozaría con unos cuantos comentarios mordaces. La haría quedar como una chica loca e ignorante que decidió llamar la atención. Y su madre, la idea de lo que le sucedería a su madre era lo más aterrador de todo. Lena lo perdería todo por su estúpida e irrelevante verdad. Tiene que irse, ahora mismo, olvídalo. Este es su mundo, el mundo del dinero y los grandes engaños. Ella no pertenece aquí. Kaya se giró para desaparecer en la cocina de una vez por todas, pero un suave sonido la detuvo. Un clic. El señor Warfield destapó el bolígrafo. El tiempo se detuvo. Las últimas palabras que había escuchado de su abuelo, una semana antes de su muerte, resonaban en su cabeza. Él ya estaba débil, acostado en la cama, pero sus ojos ardían con la misma fuerza. Tomó su mano con su palma seca y áspera. «Recuerda, Kaya», susurró, «en nuestro negocio no hay nada más importante que la verdad. La gente olvida historias, quema libros, reescribe el pasado, pero la verdad es como el agua, siempre encuentra un camino. A veces solo se necesita a alguien valiente que ayude a abrir la primera grieta en el dique de mentiras. No tengas miedo de ser esa persona». Se miró las manos, le temblaban, miró a su madre. Lena se había dado la vuelta, fingiendo ordenar las botellas sobre la mesa, pero su espalda tensa lo decía todo. Miró al señor Warfield, que ya había puesto la punta del bolígrafo sobre el papel. «Eso es todo. Este es el fin. Ahora lo firmará y la mentira triunfará». Y entonces algo dentro de Kaya se quebró, o por el contrario, se endureció como el acero. El miedo seguía ahí, estaba ahí, en su estómago revuelto, en su garganta seca, pero sobre él, como una sólida armadura, crecía la rectitud de su abuelo, su legado. Todo lo que le enseñó no eran solo datos interesantes sobre libros antiguos, era un deber con la verdad. Ya no era la hija asustada de una criada, era la nieta de Samuel Jones, el guardián de las historias, y no podía permitir que eso sucediera. Kaya respiró profundamente, llenando sus pulmones de aire, y salió de las sombras hacia la luz cegadora de la sala de estar. La mano del señor Warfield, que sostenía la pluma dorada, se detuvo a 1 centímetro de la línea de la firma. En el silencio que siguió, el único sonido fue el suave zumbido del sistema de ventilación cerca del techo. Todas las miradas estaban puestas en el anciano magnate y el documento valorado en $380 millones. Kaya dio un paso adelante, luego otro. Sus zapatos no hicieron ruido sobre la gruesa alfombra. Su madre, Lena, notó el movimiento de su hija y se giró bruscamente. El horror se reflejó en sus ojos, movió los labios en silencio, formando una sola palabra: no. Pero Kaya ya no la miraba. Miraba al señor Warfield con su cabeza canosa inclinada sobre la mesa. No veía a un multimillonario ni al dueño de un imperio mediático. Veía a un anciano engañado en su más sagrada tristeza. Junto a la mesa donde se cerraría el trato, había una pequeña mesa de madera oscura. Sobre ella, entre botellas de agua mineral vacías, reposaba la bandeja de plata de la que ella y su madre acababan de retirar los vasos. Kaya se acercó a la mesa. Sus movimientos eran lentos, casi sonámbulos. Extendió la mano y tomó la bandeja por el borde. Estaba pesada y fría. Por un instante vio su reflejo distorsionado en su superficie brillante, el rostro asustado de una chica de piel oscura con un uniforme modesto, la nieta de Samuel Jones. Ella aflojó los dedos. El estruendo rompió el silencio como un disparo en la sien. La bandeja de plata golpeó el suelo de mármol con un ruido ensordecedor. Rebotó
y rodó con un golpe sordo, dejando un eco resonante tras ella. Todos en la sala se estremecieron. Adrian Finch, cuyo rostro había estado expectante con suficiencia un momento antes, se giró bruscamente. Su sonrisa se congeló y luego se desvaneció, revelando una fría irritación. Los dos abogados saltaron de sus asientos. La madre de Kaya dejó escapar un gemido suave y ahogado, como si la hubieran golpeado. «Lo siento mucho». Lena se abalanzó con la voz temblorosa por el pánico. «Por favor, perdóname. Es una torpe. Limpiemos esto ahora mismo». «Kaya, ¿qué haces ahí parada?» Lena agarró la mano de su hija intentando apartarla, ocultarla, hacerla invisible, como solían ser. Pero la mano de Kaya era dura como una piedra. No se movió. Enderezó la espalda y levantó la cabeza mirando directamente al señor Warfield, quien lentamente levantó la vista de sus papeles. La mirada del anciano magnate reflejaba sorpresa, pero no enojo. Más bien, expresaba una curiosidad cansada, como si hubiera visto algo que se salía del guión habitual, minuto a minuto de su vida. «Señor». La voz de Kaya sonó inesperadamente alta y clara, sin una sola nota del miedo que aún la atenazaba por dentro como una tenaza de hielo. «No firme». Se hizo un silencio, aún más profundo y pesado que antes. Las palabras flotaban en el aire, impensables, imposibles. La hija de la criada, una chica del servicio, acababa de intervenir en una de las transacciones privadas más importantes del año. Adrian Finch fue el primero en recuperarse. Soltó una breve carcajada. Luego rió a carcajadas, hermosa y aterciopelada, como ríe la gente cuando está completamente segura de su superioridad. «Ay, Elías, disculpe», dijo secándose el rabillo del ojo con el dedo, como si se le hubiera formado una lágrima de la risa. «Los jóvenes de hoy en día tienen una imaginación tan vívida y un gusto por los efectos dramáticos. Debió de haber visto demasiadas películas». Se acercó a Kaya, moviéndose con la gracia de un depredador. No la miró, dirigiéndose exclusivamente a Warfield. «Probablemente la niña solo esté muy cansada». Lena le lanzó una mirada condescendiente a la madre de Kaya. «Quizás deberías dejar que tu hija descanse. Llévalas a un lugar donde pueda recuperar el sentido común». Lena, pálida como una sábana, tiró con fuerza de la mano de Kaya. «Sí, claro, señor Finch. Perdóname, te lo ruego, perdóname todo». Su susurro estaba lleno de lágrimas. «Kaya, vámonos ya. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca?» Pero Kaya se quedó quieta. Suavemente soltó la mano de su madre. «No estoy loca, madre», dijo en voz baja pero clara. Luego, alzando la voz de nuevo y mirando a Warfield, repitió: «Es una farsa». Finch dejó de sonreír. Entrecerró los ojos, dio otro paso, casi bloqueando a Kaya del alcance de Warfield. «Escucha, cariño». Su voz se volvió aduladora, pero con un tono acerado. «Se acabaron los juegos. Ya le causaste suficientes problemas a tu madre. Vete». Uno de los abogados, un hombre mayor de rostro severo, tosió con impaciencia. «Elías, esto es ridículo. Estamos perdiendo el tiempo. Llamemos a seguridad y acabemos con esta farsa». «Estoy totalmente de acuerdo», intervino el segundo socio, el más joven. «Todos tenemos otras cosas que hacer. Por favor, firme los documentos para que podamos cerrar el trato». El señor Warfield guardó silencio, dejó el bolígrafo sobre la mesa, no miraba a Finch ni a sus impacientes abogados, miraba a la chica, su rostro moreno, donde no había la menor duda, sus ojos en los que ardía una certeza absoluta e inquebrantable. Había pasado décadas en un mundo donde cada hombre llevaba una máscara, donde cada palabra tenía un doble sentido, donde los halagos y las mentiras eran moneda corriente, y ahora veía ante él algo diferente, algo real. «¿Qué dijiste?», preguntó en voz baja. Finch intervino de inmediato, poniéndose nuevamente la máscara de encanto en el rostro. «Elías, no me hagas caso. Es solo que...» «No te lo estoy preguntando, Adrian». La voz de Warfield no se alzó,
pero sí tenía una fuerza que hizo que Finch se detuviera a media frase. El multimillonario volvió a mirar a Kaya. «Repite lo que dijiste». Lena volvió a agarrar la mano de su hija y sus uñas se clavaron dolorosamente en la piel. «No, cállate, lo ruego, cállate», susurró con el rostro desencajado por la desesperación. «No entiendes lo que haces, nos echarán a la calle». Kaya cubrió la mano de su madre con su palma libre. «Todo irá bien, madre», susurró, sin apartar la vista de Warfield. «Dije que el documento era una falsificación, señor. Una falsificación elaborada y costosa, pero falsificación al fin y al cabo. El hombre que lo vende es un impostor. Está jugando con sus sentimientos hacia su padre». La última frase impactó a Finch más que el insulto directo. Se puso pálido. «Oh, ¿cómo te atreves?», siseó perdiendo la compostura. «Tú, insignificante, ¿quién te crees para juzgar la autenticidad de un artefacto examinado por los mejores especialistas del mundo? ¿Sabes siquiera qué es la paleografía? ¿El análisis de carbono? ¿Has leído algún libro en tu vida que no sean novelas baratas?» Dio un paso hacia ella y su mano se movió como si quisiera agarrarla o golpearla. «¡Basta!». La voz de Warfield sonó como un trueno. Finch se quedó paralizado. Todos en la sala se quedaron paralizados. Elias Warfield se levantó lentamente de su silla. Era un anciano bajo y delgado, pero en ese momento parecía llenar todo el espacio. Sus ojos, normalmente apagados y cansados, ardían con un fuego frío. Caminó lentamente alrededor de la mesa, se acercó a su equipo legal. «Tú», dijo, señalando al mayor, «llevas 20 años trabajando para mí». Tú, volvió la mirada hacia el menor, «eres el hijo de un viejo amigo mío, y lo único que te importa es cerrar el trato cuanto antes y cobrar tu porcentaje». Luego se volvió hacia Finch. «Y tú, Adrian, viniste a mi casa, hablaste de mi padre, trajiste lo que llamaste un pedazo de su alma, y quieres que te crea a ti y no...». Hizo una pausa, mirando alrededor y deteniéndose en Kaya. «¿Y no a ella?». Finch intentó objetar, pero Warfield levantó la mano para pedir silencio. Se acercó a Kaya. Lena retrocedió, arrastrando a su hija, pero Kaya se quedó donde estaba. Miró directamente a los ojos del multimillonario. El miedo seguía ahí, en el fondo, pero ahora lo cubría la firme confianza que su abuelo le había dejado como herencia. El señor Warfield la observó un largo instante, estudió su rostro, sus ojos, su postura rígida, vio el miedo de su madre, vio la rabia del comerciante de arte, vio la codicia de sus asistentes y vio la verdad en los ojos de la chica. Quizás se equivocaba, quizás este era el mayor error de su vida, pero estaba cansado de las mentiras, estaba desesperado por creerle a cualquiera que no quisiera su dinero. «Hace una acusación muy grave, muchacha», dijo finalmente con voz tranquila y serena. «Se da cuenta de que si se equivoca, las consecuencias para usted y su madre serán catastróficas. El señor Finch la demandará por difamación. Despediré a su madre en el acto. Se quedará sin nada». «Lo entiendo, señor», respondió Kaya con firmeza. «¿Y todavía estás dispuesto a mantenerte firme?». «Sí, señor». El señor Warfield asintió, como si hubiera tomado una decisión importante. Retrocedió un paso y observó al tenso grupo. Sus abogados lo observaban con evidente asombro. El rostro de Adrian Finch estaba pálido de rabia y un miedo mal disimulado. Lena lloraba en silencio, con la cara entre las manos. «Está bien», dijo Elias Warfield. Se giró y volvió a sentarse en su silla. Por un instante pareció que iba a tomar un bolígrafo y firmar el documento, poniendo fin a esta locura. Finch incluso hizo un movimiento casi imperceptible hacia adelante. Su rostro comenzaba a relajarse ante la expectativa de la victoria. Pero Warfield no cogió el bolígrafo. Cruzó las manos sobre la mesa y miró a Kaya con su mirada penetrante y omnisciente. «Dijiste que era falso». Hizo una pausa, dejando que sus palabras cobraran fuerza. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír
el latido del corazón. Pruébalo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Pruébalo. Para Adrian Finch sonaron como una sentencia de muerte, para los abogados como el comienzo de una farsa incomprensible y desagradable, para Lena como el golpe final a su vida desmoronada, y para Kaya fueron un salvavidas. Por un instante se quedó inmóvil, como si no pudiera creer lo que oía. El mundo entero se había reducido a 2 puntos. La mirada del señor Warfield, en la que no había ni piedad ni burla, sino solo una fría y exigente expectativa. Y el antiguo documento que yacía sobre la mesa pulida bajo la luz de la lámpara. «Calla, hija mía, vámonos», susurró Lena, tirando de su manga con la desesperación de un hombre que se ahoga. «Perdónenos, señor Warfield, no es ella misma, es...» «Lena, déjala». La voz de Warfield era tranquila, pero firme. Lena se quedó paralizada, con la mano colgando flácida. Kaya respiró hondo, enderezó la espalda y dio un paso adelante. Cada paso resonaba con fuerza en el silencio sepulcral de la habitación. Se acercó a la mesa, pero no tocó el manuscrito. Se mantuvo a una distancia respetuosa, como un cirujano evaluando el campo quirúrgico. «No puedo tocarlo con las manos desnudas, señor», dijo con una voz monótona y casi inexpresiva. «Necesito guantes y una lupa. Una buena con luz». Adrian Finch soltó una risa breve y venenosa. «Ah, así que ahora tenemos una experta en antigüedades. Quizás deberíamos traerle también una bata blanca. Señor Warfield, esto es absurdo. ¿Va a dejar que una chica...» «Cállate, Adrian», interrumpió Warfield sin apartar la vista de Kaya. Le hizo un gesto a su asistente. «Tráele todo lo que pide. ¡Rápido!». El ayudante, pálido y confundido, corrió hacia una de las vitrinas donde se guardaban las herramientas para el cuidado de la colección. 1 minuto después, regresó con una caja que contenía guantes finos de algodón y una lupa profesional de gran tamaño. Kaya se puso los guantes con cuidado. Sus movimientos eran lentos, precisos, sin ninguna complicación. El miedo que la había dominado hacía un momento se había disipado, dando paso a la gélida concentración que tan a menudo había visto en su abuelo. Tomó la lupa, comprobó la retroiluminación y solo entonces se inclinó sobre la mesa. La habitación estaba tan silenciosa que se oía el zumbido del aire acondicionado. Todas las miradas estaban fijas en la frágil figura de la chica de sencillo vestido que se atrevía a desafiar el mundo del dinero y las grandes figuras. Empecemos por lo más sencillo. Su voz cobró fuerza y seguridad. Ya no temblaba. Con lo que está escrito, el señor Finch lo llamó pergamino. No es del todo correcto. Es vitela, la piel de becerro más fina, un material muy caro para su época. Se usaba para los documentos más importantes. Pero encendió la luz de la lupa y la movió lentamente a lo largo del borde de la sábana. «Mire, señor, ve esta cuadrícula apenas perceptible. Poros en la piel. En el siglo XVIII se utilizaba piedra pómez y cal para su procesamiento. Era un proceso largo y manual. Dejaba arañazos microscópicos, irregularidades. La superficie era lisa, pero viva. Y aquí acercó la lupa. Aquí vemos rastros de blanqueamiento químico y envejecimiento artificial. Observe cómo la hoja se ha amarilleado uniformemente en los bordes. Esto no ocurre. Un documento auténtico envejece por zonas, según la luz y la humedad que le dé. Este está envejecido como envejecen los muebles para turistas en tiendas baratas, perfecto y completamente falso. «Esto es indignante», exclamó Finch. «Es pura especulación. Cualquier experto te dirá que es un ejemplar perfecto». «Le preguntaremos al experto más tarde», respondió Warfield con calma. «Continúa». Kaya movió la lupa al centro de la página, sobre las letras. «Ahora bien, la tinta. En aquella época se usaba tinta ferrogálica. Se elaboraba con sales de hierro y ácidos tánicos, obtenidos de las hojas de roble. Esta tinta no se desvanece simplemente con el tiempo. Entra en una reacción química con el pergamino. Literalmente lo corroe, lo oxida y a veces incluso lo quema.
Si la observas con aumento, verás que el contorno de una carta antigua siempre está un poco borroso, con un halo marrón. La tinta y el papel se funden. Detuvo la lupa sobre la letra mayúscula. Mira aquí. ¿Ves? La tinta está sobre la superficie. Un borde perfectamente liso y nítido. No ha penetrado la piel, solo se ha secado. Es una tinta pigmentada moderna a base de hollín, diseñada para imitar las antiguas, pero no puede imitar el tiempo. No puede copiar un proceso químico que tarda 250 años. Es solo pintura. Muy buena, muy cara, pero pintura al fin y al cabo. El abogado principal de Warfield, que había estado observando el proceso con evidente aburrimiento, se inclinó de repente hacia adelante y entrecerró los ojos, intentando descifrar de qué hablaba la chica. Pequeñas gotas de sudor aparecieron en el rostro de Finch. «Podría estar relacionado con las condiciones de almacenamiento», gritó. «El documento estaba herméticamente cerrado». «En el siglo XVIII no existían tales condiciones herméticas», replicó Kaya, sin siquiera levantar la cabeza. «Pero bueno, supongamos que me equivoco con el pergamino, supongamos que me equivoco con la tinta. Hablemos de lo más difícil de falsificar, la escritura a mano». Apagó la luz y se enderezó mirando directamente a Warfield. Su padre, señor, admiraba a este hombre, así que seguramente vio otras cartas suyas, otros documentos escritos por él. «Sí, claro», asintió Warfield. «Tengo varias cartas suyas en mi colección». Entonces, ¿sabes que tenía una caligrafía muy peculiar, enérgica, con mucha presión, escribía rápido y, como muchas personas cultas de la época, usaba un estilo de escritura particular? Por ejemplo, solía escribir la letra C en medio de las palabras, similar a una F moderna sin travesaño. Era la norma. Ahora mira esto. Señaló el documento nuevamente. Todas las letras S aquí son modernas, todas y cada una. Quien escribió esto se esforzó mucho por copiar el estilo del siglo XVIII, pero lo hizo como artista, no como un escriba de la época. Pensó en la belleza de las letras, no en escribirlas rápido. Dibujó cada rizo. Y lo más importante, cometió un error, un pequeño, pero para un historiador, uno enorme. Se inclinó nuevamente sobre la línea en el medio del texto con la lupa. Justo aquí, la palabra Congreso, fíjate en la doble C. La escribió de una forma que solo se empezó a hacer en el siglo XIX. Es un anacronismo. Es como encontrar un reloj de pulsera en un retrato de Julio César. Simplemente no puede ser. El rostro de Adrian Finch palideció. Abrió la boca para hablar, pero no encontró palabras. Simplemente miró a Kaya con odio y miedo. «Todo esto son pruebas circunstanciales», murmuró el abogado junior, más para sí mismo que para los demás. «Tienes razón», asintió Kaya de repente. Dejó la lupa y se quitó los guantes. Su trabajo estaba casi terminado. «Todo lo que dije fue una opinión experta. Otro experto, contratado por el señor Finch, podría discutir conmigo durante semanas sobre el pergamino, sobre la tinta, sobre la caligrafía. Pero esta falsificación tiene un defecto fatal e innegable, un error cometido por un estafador no muy inteligente, pero muy seguro de sí mismo. Un error que cualquiera, incluso un niño, puede ver». Ella miró al asistente de Warfield. «¿Podrías atenuar la luz del techo y darme una lámpara de escritorio con pata flexible?» La asistente, sin ninguna instrucción del jefe, se apresuró a cumplir con su pedido. Un momento después, las grandes lámparas de araña de la habitación se apagaron, sumiendo el ático en una densa penumbra. La única fuente de luz era una pequeña lámpara en las manos de Kaya. «Señor Warfield, por favor, venga aquí», pidió en voz baja. El multimillonario se levantó y se acercó a la mesa. Los demás lo siguieron, como hechizados. Incluso Lena, olvidando sus lágrimas, dio unos pasos al frente. Kaya tomó el manuscrito en sus manos con extrema cautela, sosteniéndolo por los bordes como si fuera el mayor tesoro.
El papel y el pergamino se fabricaban a mano en Europa y las colonias americanas hasta mediados del siglo XIX. Empezó a explicar, y su voz en la penumbra sonaba solemne como la de una sacerdotisa en un templo. La pulpa líquida de papel se recogía con una red especial. Esta red dejaba un rastro en la hoja, líneas visibles al trasluz, y, muy a menudo, los artesanos tejían un pequeño patrón de alambre en la red. Su marca registrada se llama marca de agua, nos dice dónde y cuándo se fabricó el papel. Es como un pasaporte para la hoja. Ella dio vuelta el documento y colocó la lámpara detrás de él para que la luz lo atravesara. «Mira», susurró ella. Warfield se inclinó y en la tenue luz que se filtraba a través del cuero viejo lo vio, débil, casi fantasmal, pero nítido. Era un águila, sosteniendo un haz de flechas en sus garras, y debajo había 2 letras, B y F. «¿Qué pasa?», preguntó Warfield con voz ronca. «Es la marca de agua de la fábrica de papel de Baltimore», dijo Kaya. «Una marca muy famosa. Solo hay un problema. La fábrica se fundó en 1885, 110 años después de la fecha de este documento». En el silencio que siguió, el sonido pareció ensordecedor. Era Adrian Finch quien había derribado una silla al intentar correr hacia la salida. Pero ni siquiera había dado 2 pasos. Los 2 guardias, que habían permanecido ocultos en la puerta, se adelantaron y se cruzaron de brazos. El paso estaba cortado. Warfield se enderezó lentamente. No miraba a Finch ni al documento. Miraba a Kaya. No había ira ni triunfo en su rostro, solo un profundo asombro. Era como si la viera por primera vez. No a la hija de la criada, ni a la sirvienta, ni a la chica asustada. Vio al hombre que acababa de salvarlo, no de perder su dinero. Para él, el dinero solo eran números, sino de algo mucho peor, de traicionar la memoria de su padre, de profanar lo único que consideraba sagrado. Se dirigió a su abogado principal. «Robert», dijo con frialdad, «llama al comisario de policía, en persona. Dile que tengo un caso gordo para él, un fraude mayúsculo, y llama a la doctora Evelyn Reed del Smithsonian, que la graben en vídeo. Quiero que confirme todo lo que acabamos de oír». Cuando el abogado sacó su teléfono, Warfield volvió a mirar a Kaya. «¿Cómo?», preguntó en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. «¿Cómo sabes todo esto?». «Mi abuelo», respondió Kaya con la misma calma, y por primera vez esa noche había un tono cálido en su voz. Era restaurador en la biblioteca. No fue a la universidad, pero decía que los libros y los documentos están vivos, y si aprendes a escucharlos, te contarán su propia historia. Me lo enseñó desde pequeña. 5 minutos después, el rostro de una anciana con gafas apareció en una gran pantalla empotrada en la pared. Era la doctora Evelyn Reed, una de las principales autoridades mundiales en documentos históricos estadounidenses. «Elías», dijo ella parpadeando sorprendida. «¿Cuál es la emergencia?». «Es casi medianoche». «Lo siento, Evelyn, necesito tu ayuda. Por favor, échale un vistazo». El asistente de Warfield sostuvo el manuscrito frente a la cámara y Kaya, a la señal del multimillonario, lo iluminó de nuevo desde atrás. La doctora Reed no tardó más de 3 segundos, ni siquiera se fijó bien. «Dios mío, Elías, ¿dónde encontraste esta burda falsificación?», se rió. «Es el famoso Baltimore Eagle. Esa marca de agua estaba en un lote entero de papel que los estafadores emitieron a principios del siglo XX. Improvisaron docenas de cartas falsas de los padres fundadores. Las sacamos todas hace mucho tiempo. Creí que no quedaba ninguna. Ya ni siquiera es una antigüedad, solo una curiosidad histórica». Ella continuó, pero nadie la escuchaba. La mirada de Warfield estaba fija en Adrian Finch, cuyo rostro estaba paralizado por el horror. Finch sabía que este era el final, no solo un trato fallido, este era el fin de su carrera, su reputación, su libertad.
Hizo un último movimiento desesperado. Se abalanzó hacia un lado, hacia la enorme ventana panorámica, como si pudiera saltar y salir volando. Los guardias lo inmovilizaron al instante con facilidad y profesionalidad. No gritó, simplemente se desplomó en sus brazos y lágrimas de rabia e impotencia corrieron por su pálido rostro. La sala volvió a quedar en silencio, roto solo por los suaves sollozos del estafador derrotado. El señor Warfield se acercó lentamente a la mesa y con cuidado, casi con ternura, tomó el documento falso de las manos de Kaya, lo miró y luego a la chica. «Me salvaste, niña», dijo. «Ahorraste mucho más que $380 millones». Se volvió hacia su madre, Lena, que estaba con las manos apretadas sobre la boca y miraba a su hija con ojos llenos de lágrimas, miedo y un orgullo desbordante y recién nacido. Cuando la puerta finalmente se cerró tras Adrian Finch y sus pálidos y asustados ayudantes, conduciéndolos a una nueva realidad de patrullas e interrogatorios, un silencio denso y resonante invadió el ático. Era más denso que los gritos y acusaciones de momentos antes. Quienes habían presenciado esta increíble revelación, abogados, socios, peritos, se quedaron paralizados, con la mirada fija en el estafador derrotado y en la figura inmóvil de una joven de 17 años con un sencillo uniforme de trabajo. Lena fue la primera en despertar. Su cuerpo aún temblaba, pero el horror en sus ojos fue reemplazado poco a poco por algo más, la conciencia. Dio un paso hacia su hija, pero en lugar de abrazarla, la agarró por los hombros. «Calla, ¿qué has hecho?», susurró, y no había reproche en su voz, sino más bien un asombro sagrado. «¿Qué has hecho?». Kaya guardó silencio, mirando a su madre. Todo su coraje parecía haberse evaporado con la marcha de la policía. Volvía a ser la misma chica callada e inadvertida que posiblemente acababa de privar a su madre de su único trabajo. «Ella me salvó, eso fue lo que hizo», dijo Elias Warfield con calma. No alzó la voz, pero cada palabra que pronunció atravesó el silencio como un cuchillo. Miró a todos los presentes. «Creo que ya hemos tenido suficiente emoción por hoy. Robert, acompaña a los caballeros a la salida. Gracias por su tiempo. Nos pondremos en contacto más tarde». Era una orden indiscutible. La sala empezó a moverse de inmediato. Sin mirarse, la gente recogía apresuradamente sus papeles y maletines, intentando abandonar cuanto antes el lugar donde se acababan de destruir reputaciones y salvar honores. Nadie se despidió. Simplemente desaparecieron, como sombras, dejando solo el olor a perfume caro y la incomodidad. 2 minutos después, solo quedaban 3 personas en la enorme sala de estar: el señor Warfield, Lena y Kaya. Lena soltó los hombros de su hija y dio un paso hacia el multimillonario. «Señor Warfield, señor, perdónela, se lo ruego. No quiso...». Ella, Lena, titubeó sin saber qué decir. ¿Cómo podía disculparse porque su hija salvara la fortuna de un hombre? Pero el viejo miedo, arraigado en sus huesos por años de duro trabajo, era más fuerte que la lógica. Miedo a los poderosos, a quienes no debía molestar. Warfield levantó la mano y la detuvo suavemente. «Lena», dijo, y por primera vez desde que se conocían, la llamó por su nombre. «Debería ser yo quien pida perdón, no tú». Se acercó. Su rostro, habitualmente impenetrable y severo, ahora estaba cansado y sorprendentemente humano. Miró a Kaya, que permanecía cabizbaja, estudiando el dibujo de la alfombra. «Miré este documento», dijo en voz baja. «Escuché a este hombre y estaba dispuesto a creer la mentira porque quería que fuera verdad. Estaba ciego y sordo. Y tú, niña», se volvió hacia Kaya, «eres la única que veía en una habitación llena de ciegos». Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. «Quiero enseñarte algo. Por favor, ven conmigo».
Los condujo a través de una serie de habitaciones, cada una como la sala de un museo, y se detuvo ante una enorme puerta de roble oscuro con paneles tallados. Colocó el dedo sobre un discreto escáner y la pesada puerta se abrió silenciosamente, dejándolos entrar. Era una biblioteca, pero no solo una sala con libros. Era un santuario, del suelo al techo, perdidos en la penumbra de 2 pisos de altura. Se extendían estanterías llenas de miles de libros encuadernados en cuero. El aire estaba impregnado del incomparable aroma a papel viejo, cuero y madera. En el centro se alzaba un enorme escritorio y a lo largo de las paredes se vitrinas con manuscritos y mapas antiguos. «Esta es la biblioteca de mi padre», dijo Warfield, agitando la mano. Se dedicó a coleccionarla. Cada libro que hay aquí es una historia. No era solo un coleccionista, era un guardián. Creía que el alma de la humanidad se encontraba en estas páginas. Se acercó a una de las vitrinas y pasó el dedo por el cristal. La puerta seguía cediendo en silencio. Un dedo en el sensor, un clic de la cerradura interna, una ráfaga de aire frío por la rendija. Pero cada vez que cruzaba el umbral, era como si tropezara con algo invisible, como una membrana elástica. No era la tecnología lo que me retenía, sino mi memoria. Tras esa pared habitaban olores que tomaban la forma de su voz, el cuero curtido de las encuadernaciones, el ligero amargor de los ácidos tánicos, el polvo en el que se habían atascado siglos. Me dije alegremente que no existía el tiempo, el gobierno, los tratos, los vuelos, las negociaciones, y sin embargo lo sabía. No era el tiempo lo que se interponía, sino el miedo. Todo allí se movía a su propio ritmo, y mi ritmo era diferente, rápido, ruidoso, seguro de mi propia rectitud. Dirigí su imperio, amasé su capital, abrí nuevos mercados, cerré acuerdos que la prensa económica calificó de históricos. Habría sonreído con sorna. Histórico es algo que sobrevive al titular. Para él, histórico era algo que había que tener en las manos. Una hoja de papel, una costura, una carta, una floritura. Su mayor tesoro acumulaba polvo aquí. Pasé de largo, como se pasa por una casa de la infancia cerrada, sin atreverse a mirar por la ventana. Durante mucho tiempo me convencí de que una sola compra podría compensar años de conversaciones postergadas. El manuscrito del que hablan los coleccionistas no es solo una cosa, sino una fórmula de disculpa, escrita por mano ajena. Solo tenía que firmarlo, y todos esos años de silencio recibirían un comentario decente en el informe. Compensado. Ahora lo tengo claro, iba a pagar no por el documento, sino por el derecho a no sentirme culpable. Avanzó más. El aire de la biblioteca era suave, uniforme, como agua quieta. La luz era tenue, amarilla, sin deslumbrar. Los altos estantes se alzaban como columnas de un templo inexistente. Las lámparas dormitaban en las cornisas, envolviendo el cristal de las vitrinas en un cálido halo. Filas de respaldos se asomaban desde cada estante. Cóndores de encuadernaciones de cuero, silenciosos en sus alturas. Érase una vez, mi padre solía traerme aquí al amanecer. La tetera silbaba en la pequeña estufa del nicho, la taza me quemaba los dedos y él, con su inmutable traje gris de 3 piezas, sonreía. Recuerda, el papel despierta antes que la gente. Le gustaba empezar con el silencio. Para él, el silencio no era vacío, sino un instrumento, como una lupa. En él se puede oír mejor cómo la página responde a los dedos. De niño, esos minutos me parecían una tortura. Quería salir al patio, a la pista de atletismo, a buscar mis zapatillas y mis pelotas. Me mostró las rayas del uniforme a través de la luz, me explicó lo de las cadenas y la malla metálica, y yo conté mentalmente hasta 100, soñando con cuándo se acabaría el tiempo dedicado a las viejas charlas. Ahora, una sola mirada a las tenues sombras que recorrían la sábana era como un puñetazo en el pecho. En algún lugar allí, en esas redes picoteadas por la mañana, yacía su amor por el mundo, en lo que deja huella cuando pasa la luz.
Las vitrinas son como sarcófagos con lo incorruptible, mapas donde los mares aún se llamaban desconocidos, cartas de personas cuyos nombres se ahogaron pero cuyo aliento permaneció, extensiones apenas perceptibles de trazos de tinta en lugares donde la mano se demoró más. Me enseñó a leer estos retrasos con la misma atención con la que una vez aprendí a leer informes. La palabra historia, dijo, viene de investigación. Si no investigas, no estás en historia, estás en relaciones públicas. El fichero estaba donde siempre. Abrió el cajón. El familiar roce de madera contra madera le devolvió el ritmo de su vida. Fichas. Decenas de miles de golondrinas blancas con su caligrafía uniforme y obstinada. Comparar con el inventario del fondo K. Comprobar la cronología de la propiedad. Probablemente edición tardía, aclarar. En la esquina de algunas celdas, una pequeña cruz, una señal de duda. Hasta que la cruz fue borrada, el objeto no se exhibió. Nunca lo vi borrar la cruz por una hermosa leyenda. Sus dedos encontraron la carpeta etiquetada como Origen inacabado. Esta era su búsqueda favorita. No de una cosa, sino del camino que esa cosa había recorrido en las vidas de otras personas. Dentro había bocetos, recortes, fotocopias de tablas tipográficas, notas a lápiz. Creo que es una sustitución entre 1869 y 1874. Si alguien le ofreciera una oportunidad sobrenatural con una historia brillante y confirmaciones, lo primero que haría sería buscar un punto débil en la ruta, no para devaluarla, sino para evitar distorsionarla. Ese agujero es en lo que me he convertido hoy, una brecha entre el deseo y la realidad. Finch me trajo una historia plasmada en palabras como una vitrina de cristal. Cada faceta brillaba reflejando la luz adecuada y todo envolvía lo único que necesitaba ser visto a la vez, la incongruencia. La chica lo vio. Yo no porque fuera más tonto, sino porque quería creer. Mis dedos se aferraron al borde de la caja hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No era el dinero lo que me asustaba. Hacía tiempo que los números habían perdido su esencia para mí. Era el momento en que acepté la sustitución, reemplazar una prueba audaz por una emoción conveniente. Cuando hoy oí es falso, no oí una voz desde la esquina. Oí los pasos de mi padre, secos y ligeros, entrando aquí antes del amanecer. Lo arrastraron hasta la mesa. La mesa lo sujetó suavemente, como si el calor emanara de la vieja madera. En el borde reposaba una pluma estilográfica, la misma de la que nunca se separaba. El metal desprendía su frío y su palma encontró instintivamente el agarre adecuado. Una pluma estilográfica no es para prestigio, le gustaba explicar, sino para que no puedas escribir rápido. Discutimos y al final crecí siendo una persona que escribe más rápido de lo que cree. La lámpara de cuello de cisne tiene un borde de cobre, la encendió. Una mancha blanca, familiar desde la mañana hasta la noche, se posó sobre la mesa y el aire se densificó al instante. Como antes, siempre ajustaba la luz hasta que las páginas comenzaban a deslumbrar. Bajo esa luz, lo ajeno se revela con mayor intensidad. El pigmento se seca de forma más uniforme de lo debido. El oro de los campos se desvanece en el lugar equivocado. La costura tira con la fuerza equivocada. La chica hizo precisamente eso, colocó la luz adecuada. Probablemente por eso se enamoró de su mirada una noche, una mirada que rara vez se equivoca, porque no tiene prisa por acertar. Caminé entre las vitrinas para evitar que me temblaran los dedos. En una había un atlas holandés, cuadrículas inclinadas de líneas de latitud y longitud, nombres penetrantes, tanto ficticios como precisos. En otra, cartas de un impresor de provincias cuyas hojas costaban menos que el té,
pero cuya tipografía había sobrevivido a reinos. Una vez contó cómo este impresor había dejado de lado el trabajo ruidoso por un trabajo pulcro y discreto en el registro parroquial local. No todas las hojas deberían gritar, había dicho mi padre. Algunas hojas deberían respirar. Mi grito de hoy había envenenado estas habitaciones hacía tiempo. Era bueno que la voz tranquila de alguien fuera más fuerte que la mía. El subconsciente captó el suave y apenas audible susurro del sistema de climatización. En una ocasión consideró estos sensores un capricho. Luego, el departamento de contabilidad le explicó cuánto costaba la penúltima restauración si la humedad oscilaba entre 70 y 40 grados. No maldijo, simplemente ajustó el régimen, como quienes ajustan su respiración antes de saltar de un trampolín. Coger el higrómetro de pared es un hábito arraigado en el cuerpo desde que juntos elegimos la curva diaria. La flecha estaba en la posición ideal. Estaría encantado. Con cada nuevo estante, la barbilla se hundía más. La vergüenza no es cosa de ricos, es la de un niño que no tuvo tiempo. En uno de los estantes hay un delgado volumen que me leyeron en voz alta mientras me dormía. Nada de clásicos, el diario de viaje de un desconocido. En él hay una sola línea. Escribí de rodillas, se me rompió la pluma, pero no puedo dejar pasar el día sin decir una palabra. He dejado pasar demasiados días sin decir una palabra. Intentar comprar una gran suma de dinero para concluir este silencio no es solo una estupidez, sino una profanación. Junto a la vitrina con cosas de familia están sus gafas, una montura desgastada y brillante, en el puente de la nariz microarañazos. Cómo se las quitaba y jugueteaba con la sien derecha cuando discutía. A veces discutía acaloradamente, pero siempre con educación. A menudo discrepaba conmigo y este desacuerdo era extrañamente fácil, lo que nos permitía seguir viviendo en la misma casa. Durante años formé a mi alrededor gente que se siente cómoda estando de acuerdo. Hoy he encontrado a quienes saben discutir con calma. El olor a libros me invadió como música de la habitación contigua. No había en él la muerte de un museo. Olía a hierbas secas de mi infancia, a la tinta que mi padre usaba para firmar postales, al cuero de las encuadernaciones grises en las que le gustaba buscar las costillas, las finas grietas que anunciaban el aire seco. Acostumbrarse a lo sutil es caro. Me costó demasiado acostumbrarme. Lena permaneció de pie junto al pasillo, como si temiera dar un paso. Tenía las palmas entrelazadas, pero una nueva línea recta se dibujó en su pose. Él no se percató de cuándo apareció, si durante la llamada al comisionado o después de las palabras del doctor Reed. Estoy seguro de que la habría notado de inmediato. Aquí, el hombre eligió un bando. Los tres eligieron. Uno, la mentira, los demás, la verdad. Yo primero el consuelo, luego su bando. Esto encajaba en el presupuesto de la velada con más honestidad que cualquier suma. La mirada se posó en la chica, un rostro sereno, no el de una ganadora ni el de una triunfadora, más bien el de una estudiante que no traicionó la lección. No sé dónde residen sus miedos, si en la cocina, en la entrada, en la factura de la luz o en las voces de los demás. Una cosa sé, esa noche los miedos no la dominaban. En sus ojos había esa misma frialdad que su padre llamaba trabajar. Serenidad profesional, no heroísmo, mejor que el heroísmo. El heroísmo es un destello, la serenidad es una luz larga. Volví a sentarme, tomé el diario. El último año, líneas apretadas, sin refinamientos lingüísticos, la prosa económica del trabajo, hay demasiada luz junto a la ventana, muévela. La hoja de la vitrina 3B es frágil, ponla en horizontal. Llama al restaurador P, prometió venir el miércoles. Entre esta nieve seca, cálida como un aliento vivo, flota. Mi hijo siempre está ocupado. ¿Cuándo discutiremos sobre las filigranas? Debería enseñarle a alguien a discutir conmigo en voz baja. Buscaba un interlocutor, no una confirmación, sino una resistencia.
Las páginas susurraban el mismo tipo de lápiz, una H dura afilada con un cuchillo. Junto a la entrada sobre la S larga, una nota. Para 1809 suele desaparecer, pero la inercia de la mano varía según el autor. Compruébenlo en el cuerpo de las letras. Qué humillación para la memoria. Sería lo que casi compro hoy. La mano de un imitador moderno dibujando diligentemente la S que nos resulta familiar, fingiendo ser del siglo XVIII. La chica lo dijo sin sal ni pimienta, casi con sequedad. Así es como se debe hablar de las falsificaciones, sin placer. Mis dedos descansaban en el borde de la mesa, el cuero del tablero estaba cálido, la madera absorbía la determinación ajena. Parecía que en los archivos militares las mesas se fortalecían más rápido. Esta mesa había soportado nuestras discusiones, su lápiz, mis irritaciones, mis escasas concesiones. Hoy la mesa había tomado una decisión más, la de no comprarse una excusa. El reloj de pulsera marcaba una hora insignificante. La tarde ya se había convertido en noche y la ciudad bajo las ventanas aún brillaba. Aquí, la noche nunca caía del todo. Las lámparas mantenían una penumbra artificial en la que los papeles se sentían más seguros. A veces me reía de ese lenguaje. Los papeles prefieren. Ahora sonrío de mi antiguo yo. Los papeles realmente prefieren que se les trate como si estuvieran vivos. A través de la puerta entreabierta se oye el portazo del ascensor a lo lejos y se hace el silencio de nuevo. Nadie entrará. Los guardias saben cuándo es mejor desaparecer. Es improbable que el abogado, con ojos de espina de pescado, regrese hoy con la petición de Feijóo firmar los documentos originales después de todo. Cualquier documento que quisieran hacer aquí hoy resuena con un ligero pero claro disgusto. Me levanté y volví a caminar por la habitación, sin contar los pasos esta vez. Por un instante, unas miniaturas se asomaron por debajo del cristal. Diminutas escenas de un hombre canoso entregándole un libro a otro. Este pequeño, con el mismo borde canoso en las sienes, tira del libro sin mirar, como si regalara una parte de sí mismo. Mi padre había comprado una vez esta miniatura en una subasta provincial. Desde entonces le gustaba decir: así es como debe ser. Doy sin mirar porque estoy seguro de que el guardián es de confianza. La pregunta no estaba en Finch, sino en mí. ¿Era yo de confianza? Hoy, por primera vez en mucho tiempo, la respuesta no era humillante. La sensación de que la respiración de la habitación coincidía con la mía. Nada de misticismo, solo el cese del bullicio interno. Aquí, todo el mundo sabe cuánto dura un minuto. Un minuto equivale a pasar lentamente una página. En los negocios, un minuto vale millones. Aquí, un minuto vale una carta, escrita sin prisa. Y una extraña y sutil felicidad se alzó de repente junto a la fatiga, como si hubieran reorganizado el interior y la mesa estuviera ahora cerca de la ventana. Devolví el diario a la vitrina, apagué la lupa, enderecé la regla sobre la mesa y corrí con cuidado el borde de la alfombra. Una costumbre infantil e insensata de enderezarlo todo. Antes era un tic nervioso de control, ahora una señal de respeto. Como en un funeral, cuando uno se endereza la corbata no porque tiene que hacerlo, sino porque es lo correcto. Por último, mi mirada se topó con gente, dos figuras en el umbral distintas y de repente más cercanas a mí que toda una serie de socios con los que había vivido turbulentas salidas a bolsa y silenciosas renuncias. Vi los dedos de Lena moverse en silencio, convenciéndose de que no se había entrometido, de que no se había pasado de la raya. Vi la serenidad con la que Calla permanecía de pie. Ni un gesto, ni un tímido paso al frente diciendo «lo siento». La victoria no se asomaba por ningún lado, y esto finalmente me convenció. Frente a mí no había invitados al azar, sino personas con las que podía hablar en el mismo idioma que él. Se giró para mirarlos, con los ojos húmedos por la suave luz de la lámpara del escritorio. Este Finch jugó con mis sentimientos, con mi culpa, y lo habría logrado.
de no ser por tu hija Lena. Lena lo miró y el miedo en su alma finalmente dio paso a la comprensión. Este hombre poderoso no era un maestro formidable, sino simplemente un hijo solitario que añoraba y llevaba a su padre. No sé qué decir, señor, susurró. No hace falta decir nada, respondió Warfield. Hay que hacerlo. He pensado mucho en el legado de mi padre en los últimos años. ¿En qué pasará con todo? El dinero es polvo, pero esto, volvió a señalar los libros, es la eternidad. Fundé una fundación benéfica para la preservación del patrimonio cultural. Financiamos bibliotecas, talleres de restauración y apoyamos a jóvenes historiadores. Pero la fundación no tiene alma. La dirigen abogados y financieros. Necesitan cifras, informes, gráficos, y hoy me di cuenta de que necesitan a una persona que comprenda la esencia, que sienta la diferencia entre la verdad y la mentira, no con la mente, sino con el corazón. Miró directamente a Lena. Lena, me gustaría invitarte a dirigir este fondo. Lena retrocedió como si la hubieran golpeado. Soltó una risa silenciosa y nerviosa. Señor, ¿es broma? Soy empleada doméstica. Limpio el polvo de estos libros. No sé administrar el dinero. No tengo estudios. Tienes algo más importante, dijo Warfield con firmeza. Tienes integridad y has creado a una hija que valora la verdad por encima de su propia seguridad. Eso no te lo enseñan en la universidad. Te daré los mejores asistentes, abogados y contadores. Ellos se encargarán del papeleo y serás el corazón de esta fundación. Tú decidirás a quién ayudar. Te asegurarás de que ni un solo dólar vaya a parar a personas como Finch. Te ofrezco una asignación completa, una casa, seguro médico y un salario que te permitirá no volver a pensar en el dinero. Lena se apretó el pecho con las manos, intentando calmar el latido desbocado de su corazón. Era como un sueño irreal, imposible. Yo tengo que pensar, balbuceó. Claro, asintió Warfield. Piénsalo, pero recuerda que esto no es caridad. Necesito un hombre en quien confiar. Y hoy me di cuenta de que solo puedo confiar en gente como tú. Entonces se volvió hacia Kaya. Ella había permanecido en silencio todo el tiempo, absorbiendo cada palabra como una esponja. Su sorpresa fue tan grande que no pudo emitir ningún sonido. «Y ahora tú», dijo Warfield con voz más suave. «Tu abuelo fue un gran hombre». «¿No lo conocías?», respondió Kaya en voz baja. «Lo sé, porque lo veo en ti. El conocimiento que te transmitió es invaluable. No puedes simplemente ocultárselo al mundo». Se acercó a uno de los estantes, sacó un libro grueso con una encuadernación de cuero desgastada y se lo entregó a Kaya. ¿Qué ves? Kaya tomó el libro con cuidado. Sus dedos, como si fueran propios, recorrieron la encuadernación, el lomo, los bordes de las páginas. Lo abrió. Encuadernación francesa, siglo XVII, dijo casi en un susurro. Piel de cordero, papel verjurado a mano, marca de agua, un lirio, probablemente hecho en la zona de París, tinta ferrogálica, un poco descolorida. El libro está en buen estado, pero se ha mantenido demasiado seco y el cuero del lomo está empezando a agrietarse. Lo dijo con tanta sencillez y naturalidad como si leyera un texto conocido. Warfield y Lena la miraron conteniendo la respiración. Warfield sonrió. Era la primera sonrisa sincera y cálida que veía en toda la noche. Mis expertos tardaron una semana en redactar un informe que decía lo mismo, solo en 20 páginas, y a ti te llevó 30 segundos. Él tomó el libro y lo guardó en su sitio. Kaya, no puedo ofrecerte dinero. Sería un insulto a tu don. Quiero ofrecerte un futuro. Pagaré tu educación en cualquier universidad del mundo que elijas. Oxford, la Sorbona, Harvard, donde sea. En la Facultad de Historia, Restauración, Historia del Arte. Cubriré todos los gastos. Hizo una pausa para dejarla asimilar lo que había oído. Pero eso no es todo. Estudiar es teoría y necesitas práctica. Quiero que seas mi asesor personal, el curador de esta colección. Quiero que trabajes aquí con estos libros, que me ayudes a comprender el legado de mi padre.
que te conviertas en su guardián, como él lo fue, y como lo fue tu abuelo. Este no será un trabajo de vacaciones, este será tu trabajo, tu vocación. Trabajaremos juntos, como socios. Él le extendió la mano. ¿Qué dices, compañero? Los ojos de Kaya se llenaron de lágrimas, no de miedo ni de pena, sino de alivio y felicidad, tan inmensas que parecían no caber en su frágil cuerpo. Toda su vida, llena de silencio, miedos y sueños irrealizables, dio un vuelco en una sola noche. El sueño en el que temía siquiera pensar, que escondía en lo más profundo de su corazón, de repente se hizo realidad. Miró a su madre. Lena lloraba en silencio y en sus lágrimas se reflejaba todo el amor, todo el orgullo y toda la felicidad del mundo. Saludó a su hija con un gesto de la cabeza, dándole su bendición. Kaya respiró profundamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano y colocó su delgada mano en la amplia y cálida palma de Elias Warfield. «Estoy de acuerdo», dijo, y su voz, aunque temblorosa, sonaba firme y segura, la voz de alguien que acababa de encontrar su lugar en el mundo. En ese momento, en el majestuoso silencio de la antigua biblioteca, nació algo nuevo. No solo un acuerdo comercial, sino la alianza de tres personas muy distintas, unidas por una falsificación y una gran e intrépida verdad.